Ok, perfecto. Continuamos para evaluar entonces los resultados de este sistema de fundación número 1 que estamos explorando. ¿Estamos todos para continuar? Me lo indican por allí en el chat y así podemos ir avanzando. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Me gusta tener las opiniones de ustedes para saber qué impresión tienen de lo que han podido no solamente revisar en esta sesión, ¿no?, sino en las anteriores. Lo pueden ir escribiendo por allí y yo lo voy revisando. Entonces fíjense, este es el sistema propuesto. Vean, noten que de repente aparecen unos elementos digamos remarcados en rojo. Ahí hay que revisar un poco el tema, mientras los que no están remarcados están bastante bien. Entonces fíjense, para ir explorando lo vamos a ir haciendo por etapas. Ejemplo, voy a fundación y ahora le digo elementos de fundación y aquí le puedo decir, vamos a ir directamente a editar. Entonces fíjense, repito, fundación, elementos de fundación, le digo editar. Al ir a editar, simplemente toco alguna de las fundaciones. Por ejemplo, voy a tocar esta fundación y vean que el programa de manera automática lo que hace es, déjame colocarlo un poco más pequeño, es diseñar esa fundación específica. Por ahora, esto es lo que trae por defecto, lo vamos a editar obviamente. Por ahora me está indicando una 0 inferior, que son 22 barras de 3/4 cada 15. No me está indicando 0 superior porque sencillamente no lo requiere. En principio, esta es la propuesta de ese armado inferior y yo pudiera estar viendo en ese caso específico en primer lugar la comprobación. Se cumplen todas las comprobaciones. Desea ver el listado completo de las combinaciones efectuadas, decimos que sí, y ahí aparece obviamente las tensiones sobre el terreno. Fíjense, calculado 1,955, el máximo es 2. Por ejemplo, el vuelco de la zapata, la reserva de seguridad, bueno, gigantesca, producto de que tenemos las vigas que están allí, la flexión en la zapata, el cortante en la zapata, y vamos viendo altura mínima, espacio para anclar arranques de fundación, todo lo que hay que revisar específicamente en una fundación. Fíjense, por ejemplo, el armado inferior en X, el armado inferior en Y, el armado, esto es para la separación mínima entre barras, esto es para la separación máxima entre barras, y vamos viendo incluso el armado inferior en dirección X, el valor mínimo y el valor que le ha colocado el programa, el valor mínimo asociado por supuesto a todo lo que allí ha ocurrido, y la relación de rotura en X y en Y. Nos pregunta Irene Sáez, disculpe, si se le colocara vigas de atado en vez de vigas cantilever, ¿diseñaría las zapatas tomando en cuenta los momentos? Sí, exactamente, tomaría en cuenta los momentos y nos podría dar un problema de volcamiento en la zapata, porque prácticamente es como si tuviésemos zapatas aisladas, como si las vigas estuvieran articuladas en los extremos. Entonces claro, todo el momento se va propiamente a la zapata. ¿Estamos claros? Entonces, como yo no suelo colocar una zapata sin acero superior y además le hago ganchos, vean lo simple que sería la edición, le digo armado. El armado en X, estamos viendo, le digo que quiero gancho inicial en toda la altura,
armado en X, el armado en Y también. Esto es para el acero inferior. Para el acero superior, fíjense, vamos a decirle que, por ejemplo, vamos a utilizar barras de 5/8, también cada 15. Este es un ejemplo muy sencillo. 5/8 también cada 15. Vamos a decirle que también tenga gancho inicial, y pudiéramos incluso hasta colocar un acero perimetral. Ahora vean que nos está mostrando un acero superior de 5/8, un acero inferior de 3/4. Esta es la otra vista. Esta es la columna con un acero de arranque, tomando en cuenta el diseño que hicimos de esa columna, y esta es la vista de acá. Yo pudiera incluso, si quisiera cambiar la geometría, este ancho es 4.95, en X y Y yo pudiera redondear, ejemplo, a 4.90, a 3.30, etcétera. Esta es la altura de la zapata, fíjense. Para este caso específico, yo pudiera redondear, pudiera decir, no, vamos a colocarle 90 o 100, si fuese un caso especial. Esto puede ser 330, esto puede ser 500, y ya con eso yo pudiera estar editando y puedo volver a ir a comprobación. Me dice que hay comprobaciones que no se cumplen porque yo incidí en ese esquema, y aquí me está diciendo que el armado superior en X y en Y no están cumpliendo para ese cambio. Entonces ya quedaría de nuestra parte cambiarlo o no. Y fíjense, acá hay una vista tridimensional, una vista 3D, que es bastante representativa. Vean cómo se aprecia el acero que nace de la fundación y lo que hemos hecho con la fundación. Tenemos vista, podemos apagar, poner la armadura, poner el concreto, quitar el concreto, etcétera. Es importante, ¿no? Nos pregunta Tulio Capriles, ¿sí dimensiona el espesor para que llegue al acero mínimo? En cierta medida pudiéramos decir que sí, aunque también dimensiona el espesor por asuntos de punzonado también, y de cortante. Fíjense que aquí tenemos un detalle relevante, que es el siguiente. Al tener tanta, vamos a verlo claramente, al ser tan grande la zapata que requiere, obviamente hay una altura necesaria para la relación del volado. Si esta columna mide, por así decirlo, 70, esto mide 500, nos está quedando 4.30, nos queda 2.15 aquí, 2.15. Bueno, normalmente por lo menos deberíamos estar entre H tercios y H medios como espesor, para que esto se comporte de la manera adecuada en el volado, transmita esfuerzos digamos uniformes. Entonces, si tenemos casi 2,15 metros, obviamente este espesor debe ser como mínimo 80-90 centímetros. ¿Qué haríamos en un caso real? Colocaríamos otro, en el caso de detallado, colocaríamos un escalón para reducir precisamente el espesor en el cual va a trabajar de manera crítica la zapata. Ahora, viendo este análisis, lo que nos está diciendo el sistema es que pareciera que para las condiciones de un esfuerzo de 2 kilos centímetro cuadrado no es como muy idónea esta zapata, un sistema con zapatas de esta forma, porque nos está quedando muy grande la zapata. Tendríamos que tener un mejor suelo para que estas dimensiones, en vez de ser 5 por 350, nos dé 3 por 3, 250 por 250, etcétera, dimensiones más reducidas, con lo que se minimiza el espesor, que como dije hace unos minutos, está asociado también a la longitud de la zapata, para que sea un comportamiento rígido y no tan flexible. Eso es lo que está pasando precisamente en esta zona central. Yo puedo igualar
Puedo tocar esta a esta, fíjense, las igualo, ya las dos están iguales. Pudiera volver a tocar, por ejemplo, esta. Es muy simple, fíjense, voy diciéndole que tienen estos aceros y le voy a poner 5/8. Aquí le voy a colocar media cada 15. Entonces duro así para que se me vea un poco en toda la situación. Ok, aquí me quedaría incluso la lista 3D. Y por supuesto, como esta, le digo igualar esta a esta de acá, que es la misma, y a esta de acá. Y ya teniendo ese esquema, ya por ejemplo tengo estas igualadas, me quedaría terminar obviamente de revisar las otras, pero también puedo ir ahora a fundación, vigas, cantilever y de atado, y ahí le puedo decir editar viga con cálculo. Editar viga con cálculo. Entonces, por ejemplo, si tomo la edición de viga con cálculo y toco esta viga, igualmente el programa me presentaría, déjenme colocarlo un poco más grande, el resultado. Aquí está la viga de 40 por 65 con los aceros que ya nosotros colocamos. Este es un despiece que también podemos un poco modificarlo, y aquí le diría comprobación. Y en la comprobación hay comprobaciones que no se cumplen, las revisaría, y por ejemplo me está diciendo, fíjense que para la norma a seguir establece una separación de estribos que máximo sería 14.4 y yo le he colocado 15. Estoy muy cerca del valor, pero tendría que hacer un ajuste para que en este caso sea, por ejemplo, cada 13, 14 centímetros. Y aquí están todas las verificaciones de estribos, de corte, de armaduras, etcétera. Todas las verificaciones que involucran el diseño de esta viga. Y por ejemplo las longitudes de anclaje, que hay que editarlas, y por eso tenemos acá, por ejemplo, anclajes, longitudes en el origen de la viga, longitudes en el extremo de la viga. Tenemos posibilidad de estribos, colocar estribos en el origen de la viga, en los extremos. Lo cancelé ahorita para no alterarlo, y puedo incluso buscar otro elemento dentro de la lista para cambiar. Y aquí tendría la posibilidad de hacer la vista 3D, de todo el sistema de viga de Riosta que está llegando en este caso hasta el origen. Como les dije, estas longitudes de anclaje se pueden modificar y podemos hacer todos los ajustes correspondientes. En el caso de esta viga, las demás serían iguales. Y hay algo que me gusta mucho mostrar, que es decirle al programa, aquí en fundación, decirle vista 3D de la cimentación y su armado. Con lo que tengo una visión global de toda la propuesta de acero de fundación, incluye vigas de Riostra, en este caso cantilever, y las zapatas que conforman ese sistema. Se me ha parecido interesante mostrarlo porque se ve bastante bien. ¿Preguntas? Otros aspectos que quieran revisar, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, pudiéramos ir ahora, que es importante, vamos a ver qué nos pregunta por acá. ¿Será que podría ser un ejemplo o indicar cómo debo hacer si tengo un muro apoyado sobre una viga de Riostra y esta a su vez sobre un cabezal? Él considera su unión en el análisis, a pesar de que no haya una columna. Sí, bueno, de hecho ese ejemplo está en el proyecto 2. En el proyecto 2 tenemos un muro que va a ir sobre un cabezal a la cual se conectan vigas y tenemos un sistema de pilotes ahí. Entonces,
digamos que eso lo estamos reservando ya como para el proyecto 2, que es un nivel avanzado que vamos a ver, pues, por supuesto, a partir de la próxima semana. ¿Estamos claros? Para diseñar el sistema con pedestal y la viga de riostra arriba, ¿hay que insertar una nueva planta o hay una manera más rápida? No, a eso vamos. Hay que insertar una nueva planta. Fíjense, si yo quisiera hacer que las vigas de riostra y los cabezales, perdón, que la zapata esté en un nivel inferior a la unión de la viga de riostra con el cabezal, ese cabezal, perdón, con el pedestal, ese pedestal tendríamos que definirlo como una columna, haríamos un piso del tamaño del pedestal, ya lo vamos a mostrar, y sencillamente, por decirlo así, este primer nivel sería nuestro nivel, en vez de ser piso 1, sería nuestro nivel planta baja, y aquí tendríamos, estos serían los pedestales, que son una columna más, de una dimensión, de la misma dimensión de la columna, o mayor, y estas vigas de entrepiso, obviamente serían nuestras vigas de riostra, y al bajar a este nivel, ya no tendríamos las vigas, y solamente tendríamos la zapata. Ese sería el formato. Solamente que en este caso, si esto fuese planta baja, aquí las vigas serían vigas de entrepiso, porque las vigas de atado y las vigas cantilever solo están reservadas para ser modeladas en el nivel fundación. Solamente se pueden modelar vigas cantilever y de atado en el nivel fundación. Si queremos hacer un sistema donde las vigas de riostra se conectan a los pedestales y abajo está la zapata, sería como un piso más, donde ese piso tiene una losa, obviamente, tiene vigas, las columnas serían los pedestales, le ponemos las cargas de uso de ese nivel planta baja, y al bajar en esa altura del pedestal, que puede ser 1,50 m, 2 metros, lo que nosotros vayamos a profundizar esa fundación, al bajar solamente veríamos la zapata y lo que le llegaría de carga y momento a ese nivel. ¿Se entiende? ¿Cuál sería la intención si tuviésemos la necesidad de incluir un piso adicional para resolver las vigas a nivel de planta baja? Se lo pregunto a todos, no solamente a Juan, sino a todos para que estemos claros. Es decir, lo voy a ver en 3D. Yo pudiera insertar un piso más acá, tener un piso más, esto estar más abajo, donde dibujaría las zapatas, y aquí dibujo mis vigas tal como el entrepiso, solo que la altura de piso no va a ser 3 metros, obviamente, ni 3,50 m, sino sería la altura del pedestal, 1,50 m, 1,70 m, lo que nosotros decidamos que debe tener ese pedestal. Entonces, las vigas en este nivel se llevarían los momentos, o parte de los momentos, a los pedestales pasaría una fracción del momento, que es lo que termina llegando a la zapata con una cota de profundidad más baja. Para el programa, las vigas de riostra pasan a ser vigas de entrepiso, exactamente. Digamos que el detalle aquí en CIPECAD sería que esas vigas de ese nivel planta baja, como no es fundación, las tenemos que dibujar como vigas de entrepiso. Como vigas de entrepiso. Y la ventaja sería que el programa nos sacaría el despiece de esas vigas, como lo hemos obtenido de las vigas de los demás niveles. Entonces, digamos que también tiene una ventaja allí, porque sacaríamos planos completos de esas vigas. Disculpa esta pregunta adelantada, pero ¿es posible que la viga de riostra te la detalle como un elemento especial nivel de diseño 3? Digamos que si está modelada en un entrepiso como una viga más, sí, pero si la tenemos que modelar como una viga de atado o una viga cantilever, sencillamente lo va a hacer como un proceso estándar de viga de riostra, donde tenemos un acero continuo y unas ligaduras o unos estribos espaciados
a una determinada distancia. No hay posibilidad, por lo menos por ahora, de incidir en un despiece nivel de diseño 3 en esas vigas de riostra del sistema de fundación. Además de que en ese caso, si de verdad están enterradas, no tendría mucha lógica un despiece con ese nivel de diseño. Ahora, si la viga está a nivel de planta baja, donde a lo mejor el confinamiento del suelo no es totalmente efectivo, bueno, si tenemos la ventaja en CIPECAP de que como se modelan como vigas de entrepiso, nos las va a diseñar con un nivel de diseño 3. O bien podemos nosotros editar esa respuesta. Pero nos preguntarían, ¿sabes? Pero al hacer eso, el momento con el que diseñan las vigas de riostra no sería el de ese entrepiso nada más, y el momento estaría a nivel de las fundaciones con la zapata. Lo que sucede es que obviamente al tener ese modelo, y este ser, vamos a suponer este sea el caso, de hecho lo voy a hacer ahorita borrando, ¿no? Pero supongamos que este sea el nivel. Bueno, lo que pasa es, la gran ventaja es que como le decimos que ese nivel es de donde arranca, o sea, nosotros le decimos al programa cuál es el nivel base. ¿Cuál es el nivel base? Entonces, siendo ese el caso de que ese fuese el nivel base, obviamente las vigas de riostra que están en ese entrepiso les va a llegar un momento importante por sismo, pero no al mismo momento que le llegaría probablemente en una viga de entrepiso ya en un piso 1. Las vigas de riostra en ese caso van a enseñarse tanto con las cargas gravitacionales como lo que le transmita el sismo, obviamente. Lo que no tenemos posibilidad aquí, en ese, digamos, la única deficiencia que pueda tener el modelo es que no le estaríamos incorporando resortes para establecer la rigidez del suelo. Nos pregunta Tulio Capriles, pero también le llegan momentos a la zapata en la base, obviamente, porque al momento que se puede generar en el nodo entre la viga de riostra del entrepiso y el pedestal, obviamente una parte del momento va a la viga de riostra, una parte del momento va al pedestal, y ese momento baja hasta la zapata. Es un momento más pequeño porque la viga de riostra se llevó parte del momento, pero sí llega un momento considerable a la base, a donde está la zapata. Es evidente que es así, o sea, sin ningún inconveniente. Esa es la situación. En resumen, podemos aceptar este modelo de fundación donde todo está a nivel, podemos insertar un piso más siendo ese nivel planta baja, donde nuestras vigas son como una viga de entrepiso, solamente que habría que decirle al programa que el nivel base obviamente parte desde, si este fuese el ejemplo, de aquí para arriba, por lo que le estamos diciendo al programa que todo esto está debajo del suelo, está confinado debajo del suelo. Aquí va a llegar un momento, una parte del momento se va a transmitir a las vigas, otra se va a transmitir al pedestal, que forma parte de la misma columna, y evidentemente el momento que llegue a ese pedestal va a bajar hasta la zapata que la haríamos aislada, y con eso diseñamos el sistema de vigas de riostra, losas y zapatas con pedestal. De hecho, diseñaríamos el pedestal porque forma parte obviamente de la columna. Entonces, nosotros lo hicimos, nos dio bastante bien, se reduce el momento considerablemente, así como en este caso extremo, el momento ya no existe porque todo el momento se lo lleva a la viga de arriba. Entonces, pero quizás más real es el modelo que estamos proponiendo de hacer ese sistema de entrepiso adicional y dejando las zapatas aisladas a un nivel inferior, donde, según lo que comenta también el ingeniero Joel Curreri, tenemos la ventaja de que esas vigas de entrepiso podemos detallarlas con un nivel de diseño 1, un nivel de diseño 2 e incluso hasta un nivel de diseño 3, dependiendo, a mi juicio, de cuánto le proporciona de confinamiento el suelo. Si el suelo tiene poco confinamiento, bueno, va a ser una viga importante a nivel sísmica, hay que colocarla, y si está muy arrastrada con el suelo, podemos hacerla con un nivel de diseño menor.
Franklin Arón, ingeniero, he sido usuario de CIPECAD y siempre me ha parecido excelente, muy buenos resultados y sobre todo el detallado que trae al momento de plotear los planos. He verificado sus resultados con resultados a mano y da muy bien. Bueno, excelente aporte de una persona que tiene también experiencia en el caso. Yo también he podido revisar algunas cosas y de verdad que me dan muy buenos resultados. Pero eso es parte de lo que tiene que hacer cada quien, sentarse y de alguna manera empezar a hacer sus propias verificaciones, tener creatividad en todo este proceso para poder tener el suficiente criterio a la hora de diseñar y a la hora de interpretar los resultados. Entonces, de hecho, ese ejemplo del piso adicional lo vamos a hacer para que podamos evaluar los resultados. Solo que como son muchos sistemas de fundaciones, tenemos que ir como paso a paso. Yo quería mostrarles, ya dado que estaba esto así, quería mostrarles, por ejemplo, qué pasa cuando vamos a los planos, aprovechando de que ya de ir mostrando alguna salida en planos, a pesar de que más adelante exploremos otros sistemas de fundación. Por ejemplo, cuando vamos aquí a configuración general, le digo planos y vean que están todos estos planos. Son todos estos planos. Yo pudiera incluso eliminarlos de la opción. Vamos a hacerlo primero genérico. Voy a dejar estos planos, voy a dejar todos estos planos. En la medida que yo elimine planos, el programa no va a tener la opción de tomarlos. Si por ejemplo yo dejo solamente A0 y borrara todos los demás, evidentemente el programa va a tener que adaptarse solo a ese formato de plano, el cual aquí tengo incluso hasta las dimensiones que puedo editar y adaptarlas al tamaño exacto que yo tengo en mi proyecto. También puedo añadir un nuevo elemento a la lista, puedo insertar un formato. Vamos a ir viendo varias cosas. Por ahora lo voy a dejar como viene por defecto. Le digo aquí entonces planos de la obra, y al decirle planos de la obra empiezo a configurar, añadir por ejemplo un nuevo elemento a la línea. Lo primero que hago es decirle planos de planta. Vamos a tomar los planos de planta con despiece de armado, resumen de cuantificaciones, y dentro de los planos de planta tenemos replanteo, cimentación, despiece de cimentación, vamos a decirle replanteo. Y le decimos que es DW. Vamos a tomar otro plano de planta que sea cimentación, también con despieces de armado, escala 1.50, DWG. Bueno, aquí le dije, aquí estoy tratando de presentármelo de una vez, ¿no? Vamos a cancelar, porque aquí estaba tratando, le di sin querer que lo generara, pero vamos a cancelarlo para mostrarlo, ¿no? Vamos a decirlo otra vez. Entonces aquí están los planos de cimentación. Vamos a buscar por ejemplo planos de planta y le decimos, si se quiere, bueno, ya aquí podemos tomar eso ya. Vamos a tomar mejor planos de pórticos, que son las vigas. Vamos a tomar la escala 1.100, 1.50. Vamos a tomar despieces de armados, le decimos aceptar, también DWG. Vean todo lo que estamos haciendo. Aquí existe una cosa interesante que es el plano de cuadro de columnas. Cuadro de columnas de todas las plantas. Vamos a ver también, por ejemplo, plano de cargas. O también pudiéramos ver, bueno, plano de cargas es uno y cargas a fundaciones otro. Vamos a ver las cargas a fundación y pudiéramos configurar que nos las dé en metros con 2 decimales. Podemos ver momentos, cortes, etcétera.
Si tomáramos por ejemplo ese caso específico, le damos a aceptar, ahora sí el programa nos va a ir mostrando planos. Como les dije al principio, pudiéramos eliminar formatos de plano y nos los va a hacer en un único formato y se optimiza el proceso. Vamos a esperar que lo complete, mucha información a su vez. Y claro, he jugado también con las escalas, eso es cuestión de sentarse a editarlo, incluso se puede editar textos, tamaños de flecha, muchas cosas. No saqué las elevaciones de columna porque por lo general tarda muchísimo, pero por lo menos saqué los cuadros de columna. Ahí está. Fíjense, ahí está la información y vean que aquí estaría el plano de planta de fundación con ya despieces de vigas incluidas allí. Ya tenemos especies de vigas, tenemos por ejemplo las tablas de cuantificación de esas vigas por pórtico. Tenemos también lo que les decía acá, vamos a acercarnos allí, que en las fundaciones están la información del acero superior, el acero inferior, superior en X, superior Y, inferior X, inferior Y. Esta es la información. Vamos a ver qué otra cosa encontramos que se destaque. Vamos a buscar acá. Bueno, una de las cosas que se destacan acá importantes sería, por ejemplo, los cuadros de columna. Aquí están los cuadros de columna. También pudimos haber agregado la elevación de esas columnas. Aquí están todos los cuadros donde trabajan esas secciones de columna. Y también tenemos, además de los despieces de viga, obviamente, en la parte derecha nos mostró el programa las reacciones. Aquí puedo ver incluso en esta columna cuál es la axial, o sea, axial, momento X, momento Y, corte, para peso propio, para permanente, para de uso, signo X y signo Y. Y con esto yo se lo puedo pasar a una persona que pueda diseñar las fundaciones o bien pueda determinar pilotes, etc. Entonces, toda la información importante, de una manera rápida, la hemos estado tratando de sacar de acá para que ustedes vean. Y esto, por ejemplo, le podemos decir aquí, imprimir todos. Yo puedo mandarlo todo en un único archivo, que pongo por ejemplo planos R0, revisión 0, desktop, proyecto 1, y saco los planos. Y posteriormente lo que haría sería abrir mi plano. Vamos a buscarlo allí en el escritorio, planos, y ya con eso podría ir viendo toda la información. Por supuesto se abre AutoCAD y aquí puedo cancelar. Mientras se abre AutoCAD, que está abriendo, podemos seguir comentando algunos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo hacer? Fíjense, debido a que la mayoría de las cosas, el grueso de la información lo hemos visto en este proyecto 1, yo voy a tomar, del proyecto 2 nos van a quedar en teoría 4 clases, pero como ya hemos visto muchísimas cosas que incluso pensaba dar en el proyecto 2 y las adelanté acá,
lo que propongo hacer es que el lunes revisemos cómo implementar el sistema de fundación con un piso adicional para este caso, y revisemos, por ejemplo, qué hacer en el caso de una losa de fundación y en el caso de cabezales con pilote. Entonces, dejar esa clase extra de este proyecto para ahondar sobre ese sistema, y desarrollaríamos en las siguientes 3 clases, ya como una intención global de obtener resultados. En una clase elevamos toda la estructura, que sería la clase del miércoles de ese proyecto número 2, y nos queda tanto lunes como miércoles de la siguiente semana para sacar información. La gran ventaja es que ya la explicación global la hemos dado, entonces vamos directamente al grano sin tener que pararnos tanto en varios sitios, porque precisamente este proyecto básico nos permitió exponer todas estas cosas. Y en ese proyecto 2 revisamos, por ejemplo, también incluso el sistema de fundación idóneo, que podemos escoger alguno de los que ya habríamos visto, por ejemplo pilotes, y le aplicamos el sistema de pilotes luego de haber entendido en este proyecto básico que nos permite, por la dimensión del proyecto, jugar con varios sistemas de fundación. Ingeniero, disculpe el comentario atrasado. Cuando se ingresa a introducir losas, si mal no recuerdo, trae unos ítems de que vigas que trabajan con coeficiente de balasto. Esto es con lo que respecta a vigas y riostas a nivel de suelo. Sí. Vamos a explicar en la siguiente clase cómo hacer un sistema de losa de fundación, donde tenemos que introducir unas vigas de riostra apoyadas en el suelo y sus losas también apoyadas en el suelo, siempre trabajando con módulos de balasto para incluso tener la rigidez equivalente del suelo, que precisamente eso es lo que, como es tan amplio, quiero ver en una clase extra, aprovechando el modelo sencillo que tenemos, que nos permite correr muy rápido las fundaciones en vez de un sistema más complicado. De eso se trata. Vamos a ver aquí el plano. Y claro, en el siguiente proyecto vamos a ver una viga curva, vamos a ver escaleras, vamos a ver muros, pero son cosas mucho más sencillas. Y en tal caso, si vemos la necesidad, porque algún tema nos faltó desarrollar, etcétera, podemos incluso hacer una sesión especial extra para mostrarles a ustedes aspectos que veamos conveniente resaltar, que por cuestiones de tiempo no nos dé chance. Mira, se portó, y es muy simple quitar información. Con todo esto escala perfectamente, incluso las vigas yo puedo ya trabajarlas, están las secciones, está toda la información con sus estribos, las tablas, listo para que eso se produzca una entrega. Ahora, siempre hay un postproceso de ordenar la información, meterla en nuestros formatos, etcétera, pero digamos que hay un gran avance de obtener todos estos detalles de columnas, de losas, de vigas, etcétera. Esa precisamente es la idea. Entonces, yo sugiero dejarlo hasta acá y estaríamos evaluando, como les dije en la siguiente clase, otros sistemas de fundaciones, y después entramos de manera directa en el proyecto avanzado, donde seré mucho más directo precisamente porque ya utilizamos este proyecto 1 como el proyecto base para toda la explicación de forma global. ¿Estamos claros? Revisen esto, estén encima de esto, porque cada vez se genera más y más información y después se hace más difícil poder asimilar la misma. Sí, nos comenta Frank Aragón, pues, si es posible podría trabajar con vigas planas. Sí, vamos a ver si en ese proyecto 2, por lo menos en alguna parte se introduce una viga plana. Vamos a hacer una viga curva, vamos a hacer una viga plana, tenemos un techo inclinado, vamos a implementar también un sistema de fundación, tenemos muros. Es un proyecto bastante interesante, pero ya con toda esta explicación vamos directo a la aplicación de ese proyecto avanzado. ¿Estamos claros?
Entonces, bueno, les deseo buenas noches. Esta información, como siempre les digo, se está grabando y lo colocaremos en Vimeo y seguimos ahí en contacto. Se podría decir que el CIPECAT se digiere mejor que el ETAPS, lo que comenta Alejandro Hoyo. Bueno, es una pregunta difícil, por lo menos para mí, porque por muchos años he trabajado el ETAPS. Son cosas muy diferentes, creo que se pueden complementar perfectamente y quedaría a criterio de cada quien asumir que es más fácil o que se digiere mejor. No sabría decir en este momento, pienso que cada uno tiene su potencialidad. El CIPECAP, obviamente, el hecho de que nos saque planos, cómputo, lo ubica en otro nivel, por supuesto, pero a su vez también encontramos algunas ventajas respecto al ETAP en términos de lo que nos ofrece a nivel gráfico, por ejemplo, de cosas complejas. Creo que lo interesante es uno hoy en día en ingeniería dominar la mayor cantidad de modelos, de programas que existan, porque de esa manera podemos tener ventajas a la hora de hacer un proyecto y saber qué herramienta usar para cuál proyecto. Entonces, de eso se trata. Cada vez la cosa se va poniendo un poquito más complicada, pero lo que nunca debemos hacer es dejar atrás de profundizar en los temas teóricos que son la base de la comprensión de todas estas cosas que estamos haciendo. Entonces, me despido de ustedes, buenas noches y nos vemos entonces el día lunes. Muchas gracias.